Vas a descubrir por qué el viaje más lejano del universo jamás será visto por nadie. Lo que estás a punto de entender desafía todo lo que crees sobre el espacio. Siempre hemos imaginado que si algo ocurre, alguien puede observarlo. Pero aquí está el problema. El universo no funciona así en sus extremos. Existe un destino final, una última estrella más allá de todo mapa, y nadie, absolutamente nadie podrá presenciar ese viaje hasta ella. Esto parece mucho, pero es solo el comienzo de algo más inquietante, porque no se trata solo de distancia, sino de límites fundamentales, límites que no podemos cruzar ni siquiera con toda la tecnología posible. Y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas, profundamente extrañas. Vas a entender por qué incluso la luz podría perder esta carrera imposible. Pensamos que la luz es la viajera definitiva, la más rápida que existe. Creemos que con suficiente tiempo todo puede alcanzarse eventualmente. Pero aquí está el problema. El universo se está expandiendo sin freno. No solo crece, se acelera, separando todo cada vez más rápido. Esto parece mucho, pero implica que algunas cosas se alejan para siempre. Hay regiones del cosmos que ya están fuera de nuestro alcance. Ni siquiera enviando una señal hoy podríamos alcanzarlas jamás. Y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas, porque el destino desaparece. La última estrella no está solo lejos, está huyendo del tiempo mismo. Imagina intentar cruzar un océano que se expande bajo tus pies. Cada paso que das, el horizonte se aleja aún más rápido. Así funciona el universo a gran escala y rompe nuestra intuición. Lo que parece un viaje infinito es en realidad una carrera perdida. Pero aquí está el problema. Ni siquiera sabríamos si alguien lo intenta, porque la información también queda atrapada en este crecimiento cósmico. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo esto. Y dime qué parte de este misterio te intriga más hasta ahora. Comparte también qué otras preguntas del universo te gustaría explorar. Tu curiosidad puede guiar el próximo viaje que hagamos juntos. Ahora piensa en las consecuencias de todo esto para nuestra existencia. No solo hay lugares inaccesibles, hay eventos que nunca serán conocidos. Esto parece mucho, pero significa que partes del universo son invisibles para siempre. Incluso si ocurrieran cosas extraordinarias, nadie podría registrarlas. Y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas, casi filosóficas. La realidad puede existir sin ser observada por ninguna conciencia. Si quieres seguir explorando estos enigmas, puedes apoyar haciéndote miembro. Suscríbete, deja tu like y activa la campana para no perderte nada, porque lo que descubrimos aquí cambia cómo vemos todo lo que existe. Y tal vez, al final, lo más inquietante no es la distancia sino el silencio. El último faro del cosmos. Existe un punto en el universo donde la luz parece resistirse a desaparecer. Allí, en los límites de lo observable, brilla una estrella solitaria. No es especial por su tamaño ni por su intensidad energética. Es especial porque podría ser una de las últimas visibles. Un faro en medio de una oscuridad creciente e inevitable. Pero aquí está el problema. Esa luz no permanecerá accesible, y su destino está ligado al propio tejido del espacio-tiempo. Durante siglos, la humanidad ha pensado en el universo como algo estático, un escenario gigantesco donde las estrellas simplemente existen. Sin embargo, la realidad es profundamente distinta y dinámica. El cosmos no es un fondo fijo, sino un sistema en expansión constante. Cada galaxia se aleja de las demás con el paso del tiempo. Esto parece mucho, pero implica consecuencias radicales, especialmente para aquello que consideramos visible o alcanzable. Esa estrella lejana no está simplemente distante en kilómetros, se encuentra separada por un espacio que se estira continuamente. No es una distancia que pueda cruzarse con suficiente velocidad. Es una separación que crece incluso mientras intentas reducirla. Y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas en términos físicos, porque el espacio mismo participa activamente en el alejamiento. No es un vacío pasivo, sino un agente dinámico en expansión. Para entender esto,
debemos abandonar nuestra intuición cotidiana. En la Tierra, moverse implica recorrer un espacio estable. En el universo profundo, ese espacio cambia mientras avanzas. Es como caminar en una cinta que acelera en dirección opuesta. Cuanto más avanzas, más difícil resulta acercarte al objetivo. Pero aquí está el problema. No hay forma de detener esa cinta. Ni siquiera la velocidad de la luz puede contrarrestarla siempre. La estrella que observamos hoy podría no existir mañana para nosotros. No porque deje de brillar, sino porque su luz no llegará. Existe un horizonte cósmico más allá del cual nada regresa. Una frontera invisible que separa lo observable de lo perdido. Esto parece mucho, pero redefine el concepto de realidad accesible. Lo que existe no siempre es lo que puede ser percibido. Y esa diferencia marca el destino de innumerables objetos cósmicos. Ese último faro no es solo un objeto físico, es una señal de los límites del conocimiento humano. Representa la frontera entre lo que podemos estudiar y lo que no. Una línea que se mueve constantemente hacia afuera. Y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas conceptualmente, porque el universo observable se encoge en términos relativos. Aunque el universo total siga expandiéndose sin límite, cada segundo que pasa, más regiones cruzan ese límite invisible. Se vuelven inalcanzables incluso en teoría. No importa cuánta energía o tecnología imaginemos, no existe una solución dentro de las leyes conocidas. Pero aquí está el problema. Seguimos pensando en términos locales. Nos cuesta aceptar escalas donde nuestras reglas intuitivas fallan, y ese error limita nuestra comprensión del cosmos real. Imagina una ciudad donde las calles se alargan constantemente. Los edificios se separan mientras intentas caminar entre ellos. Nunca llegarías a tu destino, por más rápido que fueras. Ese es el comportamiento del universo a gran escala. Esto parece mucho, pero es una analogía simplificada. En realidad, el fenómeno es aún más extremo, porque involucra dimensiones y energías difíciles de concebir. La energía oscura es el motor detrás de esta expansión acelerada, una forma de energía que domina el contenido del universo. No emite luz, ni interactúa de manera convencional, pero define el destino de todas las estructuras cósmicas. Y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas científicamente, porque no comprendemos completamente su naturaleza. Aún así, sabemos que su efecto es irreversible. La estrella lejana está atrapada en esta dinámica expansiva. Aunque emita luz durante miles de millones de años, llega un momento en que esa luz deja de alcanzarnos, no por debilidad, sino por la geometría del universo. Pero aquí está el problema. No podemos percibir ese cambio inmediato. Para nosotros la desaparición es gradual y silenciosa, hasta que finalmente deja de existir en nuestro cielo. Ese proceso no es exclusivo de una sola estrella. Afecta a galaxias enteras, cúmulos y supercúmulos. Todo lo que no esté gravitacionalmente ligado se separa. El universo se fragmenta en regiones aisladas. Esto parece mucho, pero es el destino inevitable. Un futuro donde cada observador queda solo, rodeado únicamente por su entorno local. El último faro simboliza ese aislamiento final, un punto de luz antes de la oscuridad total. No es una explosión ni un colapso dramático. Es una desaparición progresiva y silenciosa. Y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas emocionalmente, porque no hay evento que marque el final claramente, solo una ausencia que crece con el tiempo. La cosmología moderna predice este escenario con precisión, basándose en observaciones del fondo cósmico, en mediciones de supernovas distantes y en el comportamiento de galaxias lejanas. Pero aquí está el problema. Estos datos desafían la intuición. Nos obligan a aceptar un universo menos accesible, menos observable con el paso del tiempo. Incluso si pudiéramos viajar durante millones de años, no alcanzaríamos ciertas regiones del espacio. La expansión supera cualquier intento de aproximación. Es una limitación fundamental, no tecnológica. Esto parece mucho, pero redefine el concepto de viaje. Viajar ya no es solo cuestión de tiempo y velocidad, también depende de la dinámica del propio universo. El faro distante se convierte en un símbolo de lo inalcanzable.
no por falta de esfuerzo, sino por diseño cósmico, una consecuencia directa de las leyes físicas. Y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas filosóficamente, porque plantea preguntas sobre el sentido de exploración, sobre los límites del conocimiento humano y sobre lo que significa realmente observar el universo. A medida que el tiempo avanza, el cielo cambiará. Menos estrellas, menos galaxias visibles, un universo más oscuro desde cualquier punto. Pero aquí está el problema. Los futuros observadores no lo sabrán. No tendrán evidencia de lo que alguna vez existió. Creerán que su región es todo el universo, y esa percepción será incompleta. El último faro desaparecerá sin dejar rastro observable. No habrá señal que indique su pérdida. Simplemente dejará de ser visible. Esto parece mucho, pero es un evento silencioso, sin explosiones ni colapsos detectables, solo la ausencia de luz en una dirección y un cielo ligeramente más vacío. La historia del universo se fragmenta con el tiempo. Cada región conserva solo una parte del todo. La información se vuelve local e incompleta, y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas epistemológicamente, porque el conocimiento del universo se vuelve limitado, dependiente de la posición del observador y del momento en el que observa. El faro final no es el fin del universo, es el fin de nuestra conexión con él. Una desconexión progresiva e irreversible. Pero aquí está el problema, seguimos pensando en totalidad, cuando en realidad experimentamos solo una fracción, una porción cada vez más pequeña, de una realidad mucho más grande. Así, ese punto de luz distante adquiere un significado profundo, no como objeto físico, sino como límite conceptual, una señal de hasta dónde podemos ver y hasta dónde dejamos de comprender. Esto parece mucho, pero es solo el comienzo de una serie de revelaciones aún más inquietantes, que transformarán nuestra visión del cosmos. Rumbo a una luz prohibida, existe una dirección en el universo que no debería poder alcanzarse, no porque esté oculta o protegida por algún fenómeno violento, sino porque las propias leyes del cosmos la vuelven inaccesible. Un destino que parece estar ahí, visible pero fuera de toda posibilidad. Pero aquí está el problema. Verlo no significa poder llegar, y esa diferencia cambia por completo nuestra comprensión del espacio. Transforma la idea de viaje en algo profundamente limitado. Cuando observamos el cielo, asumimos que todo lo que vemos es alcanzable, que con suficiente tiempo y tecnología podríamos llegar a cualquier punto. Esa es una intuición profundamente humana, basada en experiencias locales. Sin embargo, el universo no comparte esa lógica simple. Las distancias no son estáticas, ni se comportan de forma intuitiva. Esto parece mucho, pero es una simplificación extrema del problema, porque la realidad introduce factores que rompen esa expectativa. La luz prohibida proviene de regiones que se alejan constantemente. No es una metáfora, es un fenómeno físico medible. El espacio entre nosotros y ese punto crece sin detenerse, y lo hace a un ritmo que puede superar cualquier intento de avance. Y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas en términos prácticos, porque incluso moviéndonos a velocidades extremas, no basta. El destino se aleja más rápido de lo que podemos acercarnos. Para comprenderlo, debemos imaginar una escala diferente. No hablamos de millones, sino de miles de millones de años luz. Distancias donde incluso la luz tarda horas en viajar. Pero aquí está el problema. El universo cambia durante ese tiempo. No es el mismo punto al que intentas llegar. Se ha desplazado, expandido, transformado, y ese cambio es continuo e inevitable. La expansión del universo no es uniforme en nuestra percepción. En escalas pequeñas, como galaxias cercanas, parece insignificante, pero en grandes distancias domina completamente la dinámica. Es como si el espacio tuviera una fuerza interna que lo empuja. Esto parece mucho, pero tiene consecuencias radicales. Crea regiones que se separan para siempre, sin posibilidad de reconexión futura. Esa luz que intentamos alcanzar pertenece a una de esas regiones, una zona del universo que ya está desconectada en términos causales. Aunque su luz aún nos llegue,
su origen ya está fuera de alcance. Y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas conceptualmente, porque vemos el pasado de algo que nunca podremos tocar, una imagen que ya no corresponde a una realidad accesible, un eco de lo que fue, no de lo que es ahora. Imagina recibir una señal de una civilización distante. Puedes verla, estudiarla, analizar su composición, pero nunca podrías responder ni interactuar con ella. No por falta de intención, sino por imposibilidad física. Pero aquí está el problema. Eso es exactamente lo que ocurre. Con muchas de las luces que observamos en el cielo, son mensajes sin retorno posible. La noción de luz prohibida redefine el concepto de observación. No todo lo visible es parte de nuestro universo accesible. Existe una diferencia entre lo observable y lo alcanzable, y esa diferencia crece con el tiempo. Esto parece mucho, pero es una consecuencia directa de la aceleración en la expansión cósmica, un fenómeno confirmado por múltiples observaciones. La energía oscura juega un papel central en este proceso. Actúa como una presión negativa que impulsa la expansión. No es una fuerza convencional, pero su efecto es dominante. Y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas teóricamente, porque no comprendemos completamente su origen. Aún así, determina el destino de todo el universo, incluyendo las trayectorias que jamás podremos completar. Intentar viajar hacia esa luz es como perseguir un horizonte móvil. Por más que avances, siempre permanece a la misma distancia, o incluso más lejos que antes. Pero aquí está el problema. No es solo una ilusión óptica, es una propiedad real del espacio en expansión, una limitación que no puede superarse, ni siquiera en teoría con los modelos actuales. Las ecuaciones de la relatividad general describen este comportamiento. Muestran cómo el espacio-tiempo puede expandirse dinámicamente. No es necesario moverse a través del espacio para alejarse. El espacio mismo puede crecer entre dos puntos. Esto parece mucho, pero es una base de la cosmología moderna. Una idea que rompe con la intuición clásica y redefine lo que significa distancia. La luz que consideramos prohibida no está bloqueada. No hay barreras físicas ni campos de fuerza. Su inaccesibilidad es más sutil y profunda. Se debe a la estructura misma del universo. Y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas filosóficamente, porque plantea límites al conocimiento humano. Límites que no dependen de nuestra capacidad tecnológica. Cada intento de conceptualizar ese viaje revela nuevas paradojas. Podríamos imaginar naves que viajan cerca de la velocidad de la luz, o incluso teorías especulativas que superen ese límite. Pero aquí está el problema. El espacio seguiría expandiéndose. No importa cuán rápido nos movamos, el destino seguiría alejándose, y el viaje nunca se completaría. La luz prohibida se convierte en un símbolo de lo inalcanzable, no por falta de esfuerzo, sino por diseño cósmico, una consecuencia inevitable de las leyes físicas. Esto parece mucho, pero tiene implicaciones profundas sobre cómo entendemos el universo y sobre lo que podemos esperar descubrir en escalas verdaderamente cósmicas. En el futuro lejano, más regiones se volverán inaccesibles. El universo observable se reducirá efectivamente, no en tamaño real, sino en lo que podemos interactuar. Y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas temporalmente, porque el conocimiento disponible disminuirá. A medida que más información se vuelva inalcanzable, un proceso inverso a la expansión física. Las civilizaciones futuras podrían no saber esto. No tendrán evidencia de la expansión acelerada. Verán un universo más vacío y aparentemente estático. Pero aquí está el problema. Esa percepción será engañosa. No reflejará la verdadera naturaleza del cosmos, sino solo una fracción aislada de una realidad mucho más compleja. La luz prohibida representa esa pérdida de información, una señal que ya no puede ser alcanzada ni replicada, un fragmento del universo que se desvanece. Esto parece mucho, pero ocurre constantemente, en cada dirección del espacio, en cada momento del tiempo cósmico, sin que lo notemos directamente. La idea de viajar hacia ella se convierte en una ilusión, una aspiración que no puede realizarse, no por limitaciones humanas, sino universales.
Y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas existencialmente, porque redefine nuestras ambiciones como especie. Nos muestra un límite absoluto que no puede ser superado. Aún así, seguimos observando, midiendo, comprendiendo, porque aunque no podamos llegar, podemos aprender. Podemos reconstruir la historia del universo a partir de la luz que aún nos alcanza. Pero aquí está el problema. Ese tiempo es limitado. Eventualmente, incluso esa información desaparecerá y el universo se volverá más silencioso. Así, la luz prohibida no es solo un destino imposible, es una advertencia sobre los límites del conocimiento, una señal de que el universo no es completamente accesible. Esto parece mucho, pero es una realidad fundamental que seguirá desarrollándose en los próximos temas, revelando aspectos aún más inquietantes sobre la naturaleza del cosmos y nuestra relación con él. La promesa tras la sombra. Existe una promesa silenciosa en cada punto de luz que vemos en el cielo. La promesa de que algo está allí, esperando ser comprendido. Una señal de presencia, de existencia, de realidad objetiva. Durante generaciones, hemos confiado en esa certeza básica. Si podemos verlo, entonces forma parte de nuestro universo. Pero aquí está el problema. Esa promesa no siempre se cumple, y lo que parece evidente comienza a desmoronarse lentamente. Cada estrella que observamos parece ofrecernos una historia, una narrativa de formación, evolución y energía liberada. Pensamos que al verla, estamos conectados con su presente, como si la observación fuera una ventana directa a su estado actual. Esto parece mucho, pero es una interpretación profundamente engañosa, porque lo que vemos es solo un retraso en el tiempo, una imagen que puede no corresponder a la realidad actual. La luz tarda en viajar, y ese retraso define nuestra percepción. Una estrella a millones de años luz nos muestra su pasado. No sabemos qué ocurre allí en este mismo instante, y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas en su forma más simple, porque nuestra experiencia del universo está desfasada. Vivimos rodeados de ecos, no de presencias inmediatas, y esa diferencia cambia todo lo que creemos observar. Pero la situación es aún más compleja de lo que parece. No solo vemos el pasado, sino que ese pasado puede ser inaccesible. La fuente de esa luz puede haberse alejado definitivamente, no solo en distancia, sino en posibilidad de interacción. Pero aquí está el problema. Seguimos interpretando esa luz como actual, como si aún existiera en un contexto accesible, cuando en realidad podría estar completamente desconectada. La promesa de la observación se rompe en ese punto. Lo visible deja de ser sinónimo de alcanzable, y lo que percibimos pierde su conexión con lo real. Esto parece mucho, pero es una consecuencia directa de la expansión acelerada del universo, una dinámica que separa regiones de forma irreversible y redefine lo que significa estar presente. Imagina recibir una fotografía de un lugar que ya no existe, una imagen perfecta, detallada, aparentemente confiable, pero cuya fuente ha desaparecido para siempre. Eso es lo que ocurre con muchas de las luces que vemos, y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas emocionalmente, porque confiamos en señales que ya no tienen origen accesible, en presencias que podrían haber dejado de ser relevantes. La sombra en este contexto no es ausencia de luz, es la distancia creciente entre lo observado y lo real, una separación que se amplifica con el tiempo y que eventualmente rompe toda conexión posible. Pero aquí está el problema. No podemos detectar ese momento. No hay una señal clara que indique la desconexión, solo una continuidad aparente que oculta la ruptura. La cosmología moderna nos muestra este fenómeno con claridad, a través de modelos matemáticos y observaciones precisas. Sabemos que ciertas regiones del universo ya están aisladas, no por barreras físicas, sino por la expansión del espacio. Esto parece mucho, pero es una realidad medible, confirmada por múltiples fuentes de datos y coherente con las teorías actuales del cosmos. La promesa de conexión universal se desvanece gradualmente. El universo no es un sistema completamente integrado. Es una colección de regiones que se separan con el tiempo,
Y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas, estructuralmente, porque la idea de totalidad pierde sentido. Cada observador tiene acceso a una fracción distinta, y esa fracción se reduce con el paso del tiempo. La luz que vemos hoy puede no tener futuro en nuestra realidad. Puede ser el último rastro de algo que ya no podemos alcanzar, una señal que marca el final de una conexión. Pero aquí está el problema. Seguimos interpretándola como vigente, como si aún formara parte de nuestro entorno accesible, cuando en realidad ya ha cruzado un límite invisible y se ha vuelto definitivamente inalcanzable. La sombra entonces no es oscuridad física, es una condición de desconexión informativa, un estado donde la información ya no puede actualizarse. Esto parece mucho, pero redefine el concepto de conocimiento. Lo que sabemos del universo puede estar incompleto, no por falta de datos, sino por imposibilidad de obtenerlos. Y esa limitación es fundamental. Cada nueva observación debe interpretarse con cautela, no como una imagen del presente, sino del pasado. Y no de cualquier pasado, sino de uno potencialmente inaccesible. Y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas epistemológicamente, porque el conocimiento se basa en señales indirectas, en reconstrucciones de eventos que ya no podemos verificar, y en inferencias sobre regiones que no podemos explorar. La promesa tras la sombra se convierte en una paradoja. Vemos más, pero entendemos menos en términos absolutos. Accedemos a información que no podemos contextualizar completamente. Pero aquí está el problema. Esa información sigue siendo valiosa. Nos permite construir modelos coherentes del universo, aunque sepamos que son incompletos y que siempre lo serán. La expansión cósmica actúa como un filtro de información. Deja pasar ciertas señales y bloquea otras, no de forma selectiva, sino como consecuencia de su dinámica. Esto parece mucho, pero tiene implicaciones profundas sobre lo que podemos conocer en el futuro y sobre cómo evolucionará la ciencia en un universo cada vez más aislado. Las generaciones futuras tendrán menos acceso al pasado, no porque se pierda la memoria, sino la evidencia. Las señales que hoy observamos dejarán de llegar, y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas temporalmente, porque el conocimiento disponible disminuirá a medida que el universo se expanda y las conexiones se rompan. La promesa de la luz se transforma en una advertencia. No todo lo visible es parte de una realidad accesible. No todo lo observable puede ser comprendido completamente. Pero aquí está el problema. Nuestra intuición no acepta eso fácilmente. Seguimos pensando en términos de totalidad, de conexión universal, cuando en realidad vivimos en una región aislada. La sombra crece no como oscuridad, sino como separación. Una distancia que no puede medirse solo en unidades físicas, sino en términos de accesibilidad e interacción. Esto parece mucho, pero es una forma más precisa de describir la estructura del universo y de entender sus límites desde una perspectiva científica. La promesa inicial de cada estrella se vuelve ambigua. Ya no garantiza presencia ni conexión. Solo indica que algo existió en un momento dado. Y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas conceptualmente, porque la observación pierde su carácter directo y se convierte en interpretación, en reconstrucción de una realidad fragmentada. A medida que avanzamos en esta comprensión, el universo se revela menos accesible de lo que pensábamos, más complejo, más dinámico, más limitado. Pero aquí está el problema. Aún queda más por descubrir, aspectos que desafían incluso estas nuevas ideas y que llevarán esta reflexión a niveles más profundos, donde la promesa y la sombra se confunden por completo. Distancias que rompen mente. Hay una escala en el universo que no puede ser comprendida de forma intuitiva. No importa cuánto intentemos imaginarla, siempre se nos escapa. Las distancias dejan de ser números y se convierten en conceptos abstractos. Millones de años luz ya no significan nada para nuestra percepción. Pero aquí está el problema. El universo opera precisamente en esas escalas. Y todo lo que ocurre depende de cómo esas distancias evolucionan, no solo de cuánto miden, sino de cómo cambian con el tiempo. Cuando pensamos en distancia, pensamos en algo fijo. Un punto A y un punto B separados por un espacio constante.
Esa es la lógica de nuestra experiencia cotidiana. Sin embargo, en el universo, esa lógica se rompe por completo. El espacio entre dos puntos puede crecer mientras lo observas. Esto parece mucho, pero es una propiedad fundamental y afecta directamente lo que podemos alcanzar o comprender. Una galaxia puede estar a miles de millones de años luz, pero esa cifra no es estática ni definitiva. Mientras su luz viaja hacia nosotros, la distancia aumenta. Y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas matemáticamente, porque la distancia recorrida no es la distancia actual. Es una trayectoria en un espacio que cambia constantemente, y eso rompe nuestra forma de medir el universo. Imagina lanzar una señal hacia un punto lejano. Esperas que, con suficiente tiempo, llegue a su destino. Esa es la intuición básica de cualquier viaje. Pero aquí está el problema. El destino se aleja mientras avanzas. No permanece en su lugar esperando ser alcanzado. Se mueve, no a través del espacio, sino con el espacio. Y ese movimiento no tiene límite aparente. La expansión del universo introduce una velocidad efectiva. No es una velocidad local, sino una tasa de separación global. Dos puntos pueden alejarse más rápido que la luz. Esto parece mucho, pero no viola las leyes físicas, porque no se trata de movimiento a través del espacio, sino de expansión del propio espacio entre ellos. Y esa diferencia es crucial para entender el fenómeno. Las distancias que rompen la mente son aquellas que crecen sin control. No hay forma de fijarlas ni de estabilizarlas. Se expanden con el tiempo, impulsadas por la energía oscura, y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas físicamente, porque esa expansión no requiere energía convencional. No hay combustible, no hay fuente localizada. Es una propiedad inherente del universo. Cuando hablamos de miles de millones de años luz, estamos describiendo trayectorias en un espacio dinámico. No es una línea recta en un vacío estático. Es un camino que se deforma mientras se recorre. Pero aquí está el problema. Nuestras herramientas mentales no capturan eso. Seguimos imaginando trayectorias simples, cuando en realidad son procesos complejos y variables. La luz que viaja desde una estrella distante no sigue una ruta fija en el espacio. Su camino se estira junto con el universo. Esto parece mucho, pero tiene consecuencias observables. La luz se desplaza hacia el rojo, pierde energía y cambia su frecuencia a medida que viaja, un efecto conocido como corrimiento al rojo cosmológico. Ese corrimiento no es solo un detalle técnico, es una señal directa de la expansión del universo. Nos indica que las distancias están cambiando activamente. Y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas en la observación, porque la luz que recibimos está alterada por el viaje. No es exactamente la que fue emitida. Es una versión transformada por el espacio-tiempo. Las distancias extremas también afectan el tiempo, no en el sentido cotidiano, sino en términos relativistas. El tiempo de viaje de la luz se extiende y las escalas temporales se vuelven incomprensibles. Pero aquí está el problema. Seguimos pensando en años y siglos, cuando deberíamos pensar en millones y miles de millones, escalas que exceden cualquier experiencia humana. Imagina un viaje que dura más que la historia de la Tierra, uno que comienza antes de que existiera vida compleja y que aún no ha terminado de llegar. Eso es lo que ocurre con muchas señales que observamos. Esto parece mucho, pero es una realidad constante. Cada punto de luz es una historia antigua que apenas estamos comenzando a recibir. Las distancias también determinan lo que podemos influir, no solo lo que podemos observar. Una región lejana puede estar completamente fuera de alcance causal. No podemos enviar señales ni recibir respuestas, y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas en términos de interacción, porque la comunicación deja de ser posible, y la influencia se vuelve unilateral o inexistente. La idea de un universo interconectado se debilita. Las distancias crean barreras invisibles, no físicas, pero efectivas en sus consecuencias. Pero aquí está el problema. No las percibimos directamente. No hay muros ni fronteras visibles, solo efectos acumulativos en el tiempo, que separan regiones de forma irreversible. Las distancias que rompen la mente también rompen expectativas. Esperamos que con suficiente esfuerzo
todo sea alcanzable. Pero el universo impone límites que no pueden superarse. Esto parece mucho, pero redefine nuestras aspiraciones. No todo destino es posible. No todo punto puede ser explorado. Y eso cambia la narrativa de la exploración espacial, incluso en modelos teóricos avanzados, donde se consideran atajos o geometrías exóticas. Las distancias siguen siendo un desafío fundamental. Y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas en la teoría, porque incluso las soluciones más extremas tienen límites. No todo puede ser conectado arbitrariamente, y el universo mantiene su estructura global. La expansión acelerada amplifica este efecto, aumenta la separación entre regiones distantes y acelera la desconexión entre ellas. Pero aquí está el problema. Este proceso no se detiene. No hay un punto de equilibrio conocido. Solo una tendencia continua, hacia una mayor separación. Las distancias dejan de ser solo una medida, se convierten en una condición del universo, una propiedad que define lo que es posible. Esto parece mucho, pero es una forma más precisa de entender el cosmos en su totalidad, no como un espacio vacío con objetos, sino como una estructura en evolución constante. La mente humana no está diseñada para estas escalas. No podemos visualizarlas completamente, solo podemos aproximarnos mediante modelos y analogías. Y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas cognitivamente, porque dependemos de herramientas abstractas para entender una realidad que no podemos experimentar, directamente ni indirectamente. A medida que avanzamos en esta comprensión, las distancias se revelan como límites fundamentales, no solo obstáculos prácticos, sino condiciones estructurales del universo. Pero aquí está el problema. Aún hay más implicaciones, consecuencias que afectan incluso el concepto de tiempo y la forma en que percibimos la existencia misma. Las distancias que rompen la mente no son el final, son el comienzo de una comprensión más profunda, una puerta hacia ideas aún más desafiantes. Esto parece mucho, pero apenas estamos explorando la superficie, porque lo que sigue cuestionará incluso la noción de retorno y la posibilidad de regresar de cualquier viaje en un universo que nunca deja de expandirse, horizontes que no regresan. Existe una frontera en el universo que no se puede cruzar dos veces. No es una pared ni una estructura visible. Es un límite definido por la propia expansión del espacio. Un punto más allá del cual todo lo que pasa se pierde para siempre. Pero aquí está el problema. Ese límite no está fijo en un lugar. Se mueve, se expande y redefine constantemente lo observable. Y lo más inquietante es que ya estamos rodeados por él. Este límite se conoce como horizonte cosmológico. No es el borde del universo, sino el borde de lo accesible. Más allá de él, los eventos no pueden influirnos, ni ahora ni en ningún momento futuro. Esto parece mucho, pero es una consecuencia directa de la expansión acelerada del universo, una propiedad que afecta todo lo que existe. Cuando una galaxia cruza ese horizonte, no desaparece físicamente, sigue existiendo, evolucionando, brillando, pero deja de ser parte de nuestro universo observable. Y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas conceptualmente, porque algo puede existir sin posibilidad de ser conocido, una realidad que ya no puede ser verificada. La luz emitida desde esa región ya no puede alcanzarnos. No importa cuánto tiempo pase, no importa cuán sensibles sean nuestros instrumentos, esa información está perdida para siempre. Pero aquí está el problema. No hay una señal clara de ese momento. No hay una alerta que indique que algo ha cruzado el límite. Solo una desaparición gradual y silenciosa. Imagina una señal que se aleja en un mar en expansión. Al principio, aún puedes recibirla con claridad. Luego se debilita, se distorsiona, se desvanece, hasta que finalmente deja de llegar. Esto parece mucho, pero es exactamente lo que ocurre con la luz que proviene de regiones lejanas, a medida que cruzan el horizonte cosmológico. Este horizonte no es simétrico en el tiempo. Una vez que algo lo cruza, no hay retorno. No existe un camino de regreso, ni siquiera en teoría con las leyes actuales, y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas físicamente, porque rompe la idea de reversibilidad.
una noción profundamente arraigada en la física clásica. En escalas pequeñas, los sistemas pueden revertirse. Una partícula puede cambiar de dirección. Un objeto puede regresar a su punto de origen. Pero en el universo a gran escala, eso deja de ser cierto. Pero aquí está el problema. Seguimos pensando en términos locales. Aplicamos intuiciones que no funcionan en contextos cósmicos. Y eso limita nuestra comprensión del fenómeno. El horizonte cosmológico define lo que podemos conocer, no solo lo que podemos ver. Es una frontera del conocimiento físico. Más allá de ella, la información no puede llegar. Esto parece mucho, pero tiene implicaciones profundas. Sobre la naturaleza del universo y sobre los límites de la ciencia. Cada segundo, más regiones cruzan ese horizonte. Se vuelven inaccesibles de forma permanente, no por destrucción, sino por separación. Y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas temporalmente. Porque el universo observable se reduce en términos relativos, aunque el universo total siga creciendo. Una paradoja que desafía la intuición. La expansión acelerada es la causa principal, impulsada por la energía oscura, una forma de energía que domina el cosmos y que separa todo a gran escala. Pero aquí está el problema. No comprendemos completamente su origen, solo conocemos sus efectos observables. Y uno de ellos es este horizonte irreversible. Las galaxias lejanas se desvanecen lentamente, no desaparecen de golpe. Su luz se vuelve más débil y más roja, hasta que ya no puede detectarse. Esto parece mucho, pero es un proceso continuo, ocurre en todas las direcciones, y afecta a todo lo que no esté gravitacionalmente ligado. Nuestro grupo local de galaxias permanecerá unido. La gravedad mantiene esa estructura cohesionada, pero más allá de ese límite, todo se aleja, y eventualmente desaparecerá del cielo. Y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas en el futuro, porque los observadores verán un universo vacío, sin evidencia de su verdadera escala. Las civilizaciones futuras podrían no conocer este fenómeno. No verán galaxias lejanas ni expansión evidente. Su universo parecerá estático y limitado. Pero aquí está el problema. Esa percepción será incompleta, no reflejará la realidad total, sino solo una fracción aislada, encerrada dentro de su propio horizonte. El horizonte cosmológico actúa como un filtro. Permite el paso de información solo hasta cierto punto. Más allá, todo queda fuera de alcance. Esto parece mucho, pero es una propiedad fundamental del espacio-tiempo en expansión y define la estructura observable del universo. Desde cualquier punto de vista, no hay forma de evitar este límite. No es una barrera que pueda superarse. Es una consecuencia de las leyes físicas. Y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas existencialmente, porque impone un límite absoluto al conocimiento, un punto más allá del cual no hay acceso, ni siquiera en principio. La idea de un universo completamente accesible se desvanece. Ya no podemos asumir que todo puede ser observado o que toda información puede ser obtenida. Pero aquí está el problema. Esa idea sigue presente en muchas concepciones populares del cosmos y genera expectativas irreales sobre lo que la ciencia puede lograr. El horizonte que no regresa redefine el concepto de frontera. No es una línea en el espacio, es una condición en el tiempo y la expansión. Esto parece mucho, pero es una forma más precisa de entender los límites del universo observable y de aceptar que hay regiones permanentemente ocultas. Más allá de toda posibilidad de contacto, cada observador tiene su propio horizonte, dependiendo de su posición y del tiempo en que existe. No hay un único límite universal, y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas relativistamente, porque la accesibilidad depende del marco de referencia y del momento en la historia cósmica en que se realiza la observación. El horizonte cosmológico no es el final del universo, es el final de nuestra interacción con él, una desconexión progresiva e inevitable. Pero aquí está el problema. Aún no hemos visto todo, y lo que falta por entender es aún más profundo, porque incluso dentro del horizonte existen fenómenos que desafían toda intuición. El tiempo deja de existir. Hay un punto en el universo donde el tiempo pierde su significado habitual.
No se detiene de forma abrupta ni colapsa en un instante. Simplemente deja de comportarse como esperamos. Las secuencias de eventos dejan de tener una relación clara. Pero aquí está el problema. Seguimos pensando en tiempo como flujo constante, como una línea que avanza de pasado a futuro sin interrupciones. Y en escalas cósmicas, esa idea comienza a fallar. En nuestra experiencia diaria, el tiempo es uniforme. Cada segundo parece idéntico al anterior. Los relojes marcan intervalos regulares y previsibles. Sin embargo, esa regularidad no es universal. El tiempo está ligado al espacio en una estructura única. Esto parece mucho, pero es una base de la relatividad. Una teoría que redefine completamente nuestra percepción temporal. En el universo en expansión, el tiempo se estira junto con el espacio. No es una entidad independiente que fluye por separado. Está entrelazado con la geometría del cosmos, y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas en su esencia, porque el ritmo del tiempo puede variar según el contexto, dependiendo de la gravedad y la expansión, y eso rompe la idea de simultaneidad universal. Los eventos que parecen simultáneos para un observador pueden no serlo para otro en una región distinta. El concepto de ahora deja de ser absoluto. Se convierte en algo relativo y dependiente del marco. Pero aquí está el problema. Nuestra mente busca un presente único, una referencia común para todo lo que existe. Y esa referencia simplemente no existe en el cosmos. A medida que el universo se expande, las regiones se separan, y con ellas, sus líneas temporales se desconectan. No hay forma de sincronizar eventos entre zonas distantes. El tiempo deja de ser una experiencia compartida. Esto parece mucho, pero es una consecuencia directa de la expansión acelerada del espacio-tiempo y de la existencia de horizontes cosmológicos. En regiones más allá del horizonte, el tiempo sigue su curso, pero no tiene relación con el nuestro. No podemos influir ni ser influenciados por esos eventos, y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas conceptualmente, porque el tiempo existe sin conexión causal. Una secuencia de eventos sin posibilidad de interacción. Una historia que ocurre sin testigos externos. Imagina dos relojes que se alejan indefinidamente. Al principio, pueden compararse y sincronizarse, pero llega un punto donde ya no pueden comunicarse. Sus tiempos divergen sin posibilidad de reconciliación. Pero aquí está el problema. En el universo eso es permanente. No hay forma de restablecer la conexión, ni de comparar las líneas temporales separadas. El tiempo también se ve afectado por la velocidad. A velocidades cercanas a la luz, se dilata. Un observador en movimiento experimenta menos tiempo, comparado con uno en reposo relativo. Esto parece mucho, pero ha sido verificado experimentalmente, y se convierte en un factor clave en viajes extremos, donde el tiempo deja de ser uniforme entre observadores. En escalas cosmológicas, estos efectos se amplifican, no solo por velocidad, sino por la expansión del espacio. El tiempo se distribuye de forma desigual, y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas en la percepción, porque no hay una narrativa temporal única. Cada región tiene su propia evolución y su propio ritmo de cambio. La idea de un futuro común se desvanece. No hay un destino compartido para todo el universo. Cada zona evoluciona de forma independiente. Pero aquí está el problema. Seguimos pensando en un final global, un momento en que todo converge o termina, cuando en realidad no hay tal convergencia, solo múltiples historias desconectadas. El tiempo deja de existir como referencia universal. Se fragmenta en múltiples líneas no comunicantes, cada una válida en su propio contexto. Esto parece mucho, pero redefine la cosmología. El universo no es una historia única, es un conjunto de narrativas paralelas, sin interacción entre muchas de ellas. La expansión acelerada intensifica esta fragmentación, aumenta la separación entre regiones y reduce la posibilidad de sincronización. Y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas temporalmente, porque el acceso a información disminuye, y con él, la capacidad de construir una historia completa, del universo en su totalidad. Incluso dentro de una misma galaxia, el tiempo puede variar ligeramente, debido a diferencias en gravedad y movimiento.
Pero en escalas mayores, esas variaciones son extremas. Pero aquí está el problema. No podemos experimentarlas directamente. Solo podemos inferirlas mediante modelos y observaciones, y eso limita nuestra comprensión intuitiva. El concepto de edad del universo también se vuelve relativo. No todos los observadores medirán lo mismo, dependiendo de su posición y velocidad. Esto parece mucho, pero es una consecuencia lógica de la relatividad del tiempo y de la estructura dinámica del espacio-tiempo. En un universo en constante evolución, la desaparición de regiones más allá del horizonte implica la pérdida de sus líneas temporales para nosotros. No podemos acceder a su pasado ni a su futuro. Y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas existencialmente, porque hay historias que ocurren sin posibilidad de ser conocidas, eventos que nunca podrán ser observados, ni siquiera en principio. El tiempo, entonces, no es una entidad global, es una propiedad local del espacio-tiempo, definida por condiciones específicas. Pero aquí está el problema. Seguimos usando conceptos globales para describir un sistema que no los permite, y eso genera confusión conceptual en la interpretación del universo. La idea de un inicio y un final absolutos se complica. El Big Bang no es un evento en un punto del espacio, es una condición inicial de todo el espacio-tiempo, y el futuro no es un destino único. Esto parece mucho, pero es coherente con las observaciones y con las teorías actuales de la física, que describen un universo sin centro ni borde. El tiempo deja de ser una línea continua, se convierte en una red de trayectorias locales, cada una válida en su propio contexto. Y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas filosóficamente, porque desafía nuestra percepción de continuidad y de causalidad universal, en un sistema donde no todo está conectado. A medida que el universo envejece, las regiones se aíslan aún más, y sus tiempos divergen de forma irreversible. Pero aquí está el problema. No hay forma de revertir esto. Es una consecuencia inevitable de la expansión, y define el destino temporal del cosmos como un conjunto de historias separadas. Así, el tiempo deja de existir como lo entendemos. No desaparece, pero pierde su carácter universal. Se fragmenta, se relativiza, se desconecta. Esto parece mucho, pero es solo una parte de una transformación más profunda del universo, que continúa revelando límites inesperados en nuestra comprensión de la realidad. Eco sin observadores. Hay señales en el universo que viajan sin destino consciente. Ondas de luz, radiación, partículas que recorren distancias inimaginables. Durante miles de millones de años, atraviesan el espacio en silencio. Pero aquí está el problema. No todo lo que viaja será percibido. No todo mensaje encuentra un receptor al final del camino. Y en el universo, eso no es la excepción, es la norma. La mayoría de lo que ocurre no será observado jamás. Siempre hemos asumido que observar es parte natural del proceso, que si algo sucede, eventualmente alguien lo verá. Esa idea está profundamente ligada a nuestra experiencia humana, pero el cosmos no garantiza presencia de observadores. Esto parece mucho, pero implica una ruptura conceptual profunda. Eventos pueden existir sin ser registrados por ninguna mente, sin dejar rastro en ninguna forma de conciencia. Imagina una supernova en una galaxia distante, una explosión que libera más energía que miles de millones de estrellas. Un evento extraordinario en todos los sentidos físicos, y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas en su significado, porque esa explosión puede ocurrir sin que nadie la perciba, sin telescopios, sin sensores, sin testigos, solo energía disipándose en el vacío. La radiación emitida en ese evento viaja en todas direcciones, se expande como una esfera de información en el espacio. Pero aquí está el problema. La mayoría de esa información se pierde. No encuentra ningún sistema capaz de detectarla. No interactúa con nada que la registre. Simplemente continúa su trayecto hasta disiparse. En un universo cada vez más vacío, los ecos sin observadores son comunes en el cosmos. Cada evento genera señales que podrían ser detectadas, pero la probabilidad de que coincidan con un receptor es mínima. Esto parece mucho, pero es una consecuencia de la escala. El universo es inmenso
y está en expansión. Las regiones se separan constantemente y la densidad de observadores es extremadamente baja. Incluso en nuestra galaxia, la mayoría de los eventos pasan desapercibidos. No porque no ocurran, sino porque no hay quien los registre. La observación requiere coincidencia espacial y temporal, y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas estadísticamente. La mayoría de las señales nunca serán detectadas, no por limitaciones tecnológicas, sino por la estructura misma del universo. La expansión cósmica agrava este fenómeno. Aumenta la distancia entre emisores y posibles observadores. Reduce la probabilidad de interacción. Pero aquí está el problema. Este proceso es irreversible. Cada vez hay más espacio y menos densidad, menos oportunidades de coincidencia y más ecos que se pierden en el vacío. La luz que hoy recibimos es una excepción, una coincidencia entre emisión y recepción, una alineación precisa en el espacio-tiempo. Esto parece mucho, pero es estadísticamente improbable. Cada fotón detectado ha superado enormes obstáculos. Ha viajado durante millones o miles de millones de años y ha encontrado un detector en el momento justo. Los ecos sin observadores también incluyen ondas gravitacionales, distorsiones del espacio-tiempo generadas por eventos extremos, colisiones de agujeros negros, fusiones de estrellas de neutrones. Y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas en su alcance. Estas ondas atraviesan el universo casi sin interacción. Pueden pasar por regiones enteras sin ser detectadas, sin dejar evidencia de su paso. La mayoría de estas ondas nunca serán registradas, no porque no existan, sino porque no hay instrumentos cercanos, no hay sistemas capaces de medir su efecto. Pero aquí está el problema. Eso no reduce su importancia. Son parte fundamental de la dinámica del universo, aunque no haya nadie para observarlas. Siguen ocurriendo con total independencia. La idea de que la observación define la realidad es limitada. En el universo, la realidad existe sin necesidad de ser observada. Los procesos físicos no dependen de la conciencia. Esto parece mucho, pero es una distinción clave entre percepción y existencia objetiva, y rompe con ciertas intuiciones filosóficas sobre el papel del observador en la realidad. Cada estrella emite luz en todas direcciones, pero solo una fracción infinitesimal es interceptada. El resto se dispersa en el espacio, y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas energéticamente. La mayor parte de la energía del universo no es utilizada, no interactúa con sistemas complejos, simplemente se diluye con el tiempo. Los ecos sin observadores también incluyen señales artificiales, transmisiones de civilizaciones que podrían existir en otras regiones, mensajes enviados al espacio sin garantía de recepción. Pero aquí está el problema. La probabilidad de contacto es extremadamente baja. Las distancias y la expansión reducen las posibilidades, incluso si existen múltiples emisores. La coincidencia sigue siendo improbable. La soledad cósmica no es solo una sensación, es una consecuencia física de la estructura del universo. Las regiones están aisladas por la expansión. Esto parece mucho, pero tiene implicaciones profundas sobre la posibilidad de comunicación interestelar y sobre la existencia de comunidades cósmicas que probablemente nunca interactuarán. Los ecos sin observadores representan información perdida, datos que existen pero no son accesibles, historias que ocurren sin ser registradas. Y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas epistemológicamente. El conocimiento del universo es necesariamente incompleto, no por falta de capacidad, sino por falta de acceso a la información. Cada evento no observado es una oportunidad perdida, una pieza del rompecabezas que nunca será vista. Pero aquí está el problema. La mayoría de las piezas son así. El universo está lleno de información inaccesible, y eso limita cualquier intento de comprensión total. No podemos reconstruir completamente la historia cósmica, porque gran parte de ella nunca será observada. La expansión acelera la pérdida de estos ecos. Las señales se debilitan y se alejan, hasta que ya no pueden ser detectadas. Esto parece mucho, pero es un proceso continuo. Ocurre en todas las direcciones y afecta a todos los tipos de señal, sin excepción.
Incluso los observadores desaparecen con el tiempo. Las estrellas se apagan. Las galaxias evolucionan. Las condiciones para la vida cambian. Y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas existencialmente, porque no solo faltan receptores, también emisores. El universo se vuelve más silencioso, menos activo en términos de información. En ese contexto, los ecos se vuelven cada vez más solitarios. Viajan en un espacio donde nadie los espera, donde no hay sistemas que los registren, pero aquí está el problema: siguen existiendo, siguen siendo parte de la realidad física, aunque no tengan impacto en ninguna conciencia. Persisten como procesos independientes. Así el universo se llena de historias no contadas, eventos sin testigos, señales sin destino, una red de información que nunca será interpretada. Esto parece mucho, pero es una consecuencia inevitable de la escala, la expansión y la baja densidad, y nos lleva a una conclusión inquietante. La mayoría del universo ocurre en completo silencio. La luz que nadie verá. Existe una forma de luz que nunca llegará a ningún ojo. No importa cuán sensible sea el detector o cuán avanzada la tecnología, esa luz simplemente no encontrará un receptor, no porque esté oculta o bloqueada, sino porque su trayecto no intersecta con ningún observador. Pero aquí está el problema. Esa luz sigue existiendo, viaja, evoluciona y se transforma sin ser percibida. Cada estrella emite una cantidad inmensa de radiación, en todas direcciones, de forma continua e ininterrumpida. Solo una fracción infinitesimal alcanza algún sistema de detección. El resto se dispersa en el espacio sin destino específico. Esto parece mucho, pero es la norma en el universo. La mayoría de la luz nunca será observada, y eso redefine lo que entendemos por visibilidad. La visibilidad no depende solo de la emisión. Requiere una coincidencia precisa entre fuente y receptor, una alineación en el espacio y en el tiempo. Y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas en su probabilidad. Esa coincidencia es extremadamente rara, especialmente en un universo en expansión, donde las distancias crecen constantemente. La luz que nadie verá puede provenir de eventos extremos: supernovas, colisiones de galaxias, formación de estrellas, procesos que liberan cantidades colosales de energía. Pero aquí está el problema. Esa energía no garantiza observación. Puede viajar durante miles de millones de años y aún así no encontrar ningún detector, desapareciendo en la inmensidad del espacio. El corrimiento al rojo cosmológico afecta esta luz. A medida que viaja, su longitud de onda se estira, pierde energía y se desplaza hacia frecuencias más bajas. Esto parece mucho, pero tiene consecuencias críticas. La luz visible puede transformarse en infrarroja o microondas, hasta volverse indetectable por muchos sistemas, incluso si originalmente era intensa. La expansión del universo no solo separa objetos, también diluye la energía de la radiación. Reduce su densidad y su intensidad con el tiempo. Y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas físicamente. Porque la luz no se conserva en su forma original, se transforma continuamente durante su trayecto. Y eso afecta su detectabilidad. Imagina una señal que se debilita constantemente, no por interferencia, sino por el propio medio. El espacio se expande y estira la señal, pero aquí está el problema. Ese proceso es irreversible. No hay forma de recuperar la energía original, ni de revertir el corrimiento al rojo. La información se degrada con el tiempo. La luz que nadie verá también incluye radiación de fondo, restos del Big Bang que aún recorren el universo, ondas que han viajado desde los primeros momentos del cosmos. Esto parece mucho, pero incluso esa radiación se diluye. Con el paso del tiempo se vuelve más débil y eventualmente podría ser indetectable para cualquier forma de observador futuro. La detectabilidad depende de múltiples factores: distancia, energía, frecuencia y presencia de detectores. Una falla en cualquiera de ellos impide la observación. Y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas en conjunto. Porque incluso eventos cercanos pueden pasar desapercibidos si no hay instrumentos adecuados o si la señal no llega en el momento correcto. La luz no tiene intención ni destino. No busca ser observada. Simplemente sigue las leyes físicas. Pero aquí está el problema.
Nuestra interpretación sí depende de eso. Asumimos que lo importante será visto, que lo significativo será registrado, y el universo no garantiza eso en absoluto. Cada fotón que detectamos es una excepción, un caso donde las condiciones coincidieron, donde la trayectoria intersectó con un sistema sensible. Esto parece mucho, pero es una rareza estadística. La mayoría de los fotones nunca serán detectados, no por falta de capacidad, sino por falta de coincidencia espacial. La luz que nadie verá representa información perdida, datos que existen, pero no son accesibles, historias que no pueden ser reconstruidas. Y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas epistemológicamente. El conocimiento del universo es inherentemente incompleto, no por limitaciones humanas, sino por la estructura del propio cosmos. La expansión acelera esta pérdida de información, aumenta la separación entre emisores y posibles receptores, reduce la probabilidad de intersección. Pero aquí está el problema. Este proceso no se detiene, es una tendencia continua, que afecta a toda forma de radiación, en todas las direcciones del espacio, incluso si existieran múltiples civilizaciones distribuidas por el universo. La probabilidad de compartir señales es mínima. Esto parece mucho, pero es una consecuencia directa de las distancias y la expansión. La comunicación cósmica es extremadamente improbable, y la mayoría de los mensajes nunca serán recibidos. La luz que nadie verá también incluye emisiones futuras, eventos que aún no han ocurrido, pero cuyas señales no alcanzarán ningún observador. Y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas temporalmente, porque incluso el futuro contiene información inaccesible. No todo lo que ocurrirá será conocido, ni siquiera en principio. La idea de un universo completamente observable se desvanece. No todo puede ser visto, medido o comprendido. Hay límites definidos por la física, pero aquí está el problema. Seguimos pensando en totalidad, en un acceso completo a la realidad, cuando en realidad vivimos en una fracción de un sistema mucho más grande. La luz sin observador no pierde su existencia, sigue siendo parte del universo, contribuye a su energía total. Esto parece mucho, pero no tiene impacto consciente, no genera conocimiento ni experiencia. Simplemente ocurre, en un contexto sin percepción. A medida que el universo envejece, la cantidad de luz detectable disminuye, las fuentes se alejan, las señales se debilitan. Y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas en el futuro. Los cielos se oscurecerán progresivamente, no por ausencia de eventos, sino por falta de acceso a su luz. La oscuridad no será absoluta. Habrá luz, pero no será visible. Estará presente, pero fuera de alcance. Pero aquí está el problema. Eso cambia la percepción del universo. Lo que se ve no refleja lo que existe, y esa diferencia crecerá con el tiempo, hasta volverse dominante. Así la luz que nadie verá se convierte en un símbolo, no de ausencia, sino de inaccesibilidad, una señal de los límites del conocimiento. Esto parece mucho, pero es una realidad fundamental que define nuestra relación con el cosmos y prepara el camino para una conclusión aún más inquietante, donde incluso la noción de testigo pierde sentido. Silencio más allá del fin. Existe un estado del universo donde incluso los procesos dejan de ser detectables, no porque se detengan completamente, sino porque ya no generan señales accesibles. La actividad continúa, pero sin consecuencias observables. Es un tipo de silencio que no implica ausencia, sino desconexión total. Pero aquí está el problema. Seguimos asociando silencio con vacío absoluto, cuando en realidad puede ser el resultado de una separación extrema, una condición donde todo ocurre sin posibilidad de ser percibido. A medida que el universo envejece, la actividad visible disminuye. Las estrellas se apagan, las galaxias dejan de formar nuevas estructuras, los procesos energéticos se vuelven menos frecuentes. Pero aquí está el problema. Eso no significa que todo desaparezca. La materia sigue existiendo. Las interacciones continúan, solo que ya no producen señales detectables a gran escala, y eso transforma nuestra idea de un universo activo. El silencio cósmico no es inmediato ni abrupto.
se construye lentamente a lo largo de miles de millones de años. Cada evento no observado contribuye a ese estado. Cada señal que no llega refuerza la desconexión, y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas en su acumulación, porque el silencio es el resultado de múltiples pérdidas de información, no de una sola causa dominante. La expansión del universo juega un papel central en este proceso. Aumenta las distancias entre todas las estructuras no ligadas, reduce la densidad de materia y energía detectable. Pero aquí está el problema. Este proceso no tiene límite conocido. Continúa indefinidamente, separando todo cada vez más, y con cada incremento, disminuye la probabilidad de interacción entre regiones distantes del cosmos. En este contexto, incluso las señales más intensas se diluyen. Una supernova en una región lejana puede no dejar rastro observable, no porque no ocurra, sino porque su luz no alcanza ningún detector. Esto parece mucho, pero se vuelve común en el futuro cósmico. Los eventos siguen ocurriendo, pero sin impacto externo, sin registro, sin observación, sin consecuencia compartida. Solo procesos aislados en un espacio en expansión. El silencio más allá del fin no es el final del universo, es el final de su detectabilidad global. Una condición donde la información ya no circula. Y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas conceptualmente, porque la realidad persiste sin ser accesible. Una existencia sin intercambio de datos, sin posibilidad de reconstrucción externa. Imagina un sistema donde cada componente está completamente aislado, sin canales de comunicación ni transferencia de energía significativa. Cada parte evoluciona de forma independiente. Pero aquí está el problema. Eso elimina la coherencia global. No hay forma de integrar las historias individuales, ni de construir una narrativa completa del universo en su totalidad. La entropía también contribuye a este estado. El desorden aumenta con el tiempo en sistemas cerrados, y el universo en su conjunto tiende hacia ese equilibrio. Esto parece mucho, pero implica una pérdida de estructura, menos gradientes de energía, menos procesos activos, y una disminución en la capacidad de generar señales que puedan ser detectadas a distancia. El silencio no implica inactividad total. A nivel local, pueden seguir ocurriendo eventos, colisiones, emisiones, transformaciones energéticas. Pero aquí está el problema. Su alcance es limitado. No trascienden su región inmediata. No generan efectos en otras zonas y, por lo tanto, no contribuyen a una realidad compartida. La ausencia de observadores intensifica este silencio. Sin sistemas capaces de detectar, no hay registro. No hay interpretación ni almacenamiento de información. Y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas existencialmente, porque la realidad ocurre sin ser experimentada, sin dejar huella en ninguna conciencia, solo como procesos físicos independientes. Incluso si existieran observadores en distintas regiones, estarían completamente aislados entre sí. No podrían intercambiar información ni comparar experiencias. Esto parece mucho, pero es una consecuencia directa de la expansión acelerada del universo y de la existencia de horizontes cosmológicos que separan definitivamente las regiones. El silencio más allá del fin redefine el concepto de final. No es una explosión ni un colapso total, es una pérdida progresiva de conectividad. Pero aquí está el problema. No hay un momento preciso, no hay un evento que marque el inicio del silencio, solo una transición gradual hacia una condición cada vez más aislada. La radiación de fondo se debilita con el tiempo, se estira y pierde energía debido a la expansión. Eventualmente, se vuelve indetectable, y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas en la observación, porque incluso las señales más antiguas desaparecen, no por destrucción, sino por dilución, en un espacio que no deja de crecer. Las estructuras gravitacionales también evolucionan. Las galaxias se estabilizan o colapsan localmente, pero no interactúan con otras regiones distantes. Esto parece mucho, pero limita la complejidad global. El universo se fragmenta en sistemas aislados, cada uno con su propia dinámica, sin influencia externa significativa.
El silencio no es uniforme en todo el cosmos, depende de la región y de su contenido, pero la tendencia general es hacia mayor aislamiento. Pero aquí está el problema. No hay forma de revertirlo. Es una consecuencia inevitable de la expansión y de las leyes que gobiernan el espacio-tiempo. En escalas cosmológicas, la pérdida de señal implica pérdida de historia, eventos que no pueden ser reconstruidos, procesos que no dejan evidencia accesible. Y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas epistemológicamente. El conocimiento del universo se vuelve limitado, no por falta de inteligencia, sino por falta de información disponible. El silencio más allá del fin también afecta la percepción del tiempo. Sin eventos detectables, el tiempo pierde referencia. No hay cambios que marquen su paso. Esto parece mucho, pero redefine la experiencia temporal. El tiempo se vuelve abstracto, sin hitos ni procesos observables, que lo estructuren o lo definan. En ese estado, el universo sigue existiendo, pero sin interacción significativa entre sus partes. Cada región es una isla en expansión, pero aquí está el problema. Esa existencia es incomunicable, no puede ser compartida ni comprendida externamente. Solo ocurre en aislamiento, sin conexión con el resto del cosmos. El silencio se convierte en la condición dominante, no como ausencia, sino como desconexión total, una consecuencia de la estructura del universo. Esto parece mucho, pero es coherente con las teorías actuales sobre el destino a largo plazo del cosmos, y prepara el escenario para una última reflexión sobre el papel del observador en todo este proceso. Así, más allá del fin observable, el universo entra en una fase de aislamiento extremo, donde todo ocurre sin ser detectado. Pero aquí está el problema. Eso redefine la realidad misma. Una existencia sin testigos, sin registro, sin memoria compartida. Un cosmos que continúa, pero en completo silencio. El vacío como testigo. Hay una última idea que desafía todo lo anterior. Incluso cuando no hay observadores, algo permanece. No como conciencia ni como entidad, sino como estructura. El vacío mismo, el tejido del espacio-tiempo, continúa existiendo. Pero aquí está el problema. Tendemos a pensar en el vacío como nada, como ausencia total de contenido o significado. Y en el universo, el vacío es todo menos vacío. El espacio no es un escenario pasivo donde ocurren los eventos. Es un componente activo de la realidad física. Tiene propiedades, energía, fluctuaciones constantes. A nivel cuántico, nunca está completamente en reposo. Esto parece mucho, pero está respaldado por la física moderna. Incluso en ausencia de materia, hay actividad subyacente, una dinámica que no depende de observadores. Las fluctuaciones del vacío generan pares de partículas. Aparecen y desaparecen en escalas extremadamente pequeñas. No son detectables directamente en todos los casos, pero su efecto es medible en experimentos precisos. Y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas en lo fundamental. Porque incluso en el silencio más profundo hay movimiento, una actividad constante que define la base del universo. El vacío también está relacionado con la energía oscura, esa forma de energía que impulsa la expansión del cosmos. No sabemos exactamente qué es, pero conocemos su efecto. Hace que el espacio se expanda cada vez más rápido. Pero aquí está el problema. Esa expansión ocurre incluso sin materia. No necesita estructuras para manifestarse. Es una propiedad del propio vacío. En ausencia de observadores, el vacío sigue evolucionando. No necesita ser medido para existir. No requiere interpretación para tener efectos. Esto parece mucho, pero rompe con ciertas intuiciones filosóficas. La realidad no depende de ser observada. Sigue su curso independientemente de la conciencia, y el vacío es el mejor ejemplo de ello. Imagina un universo completamente vacío de materia, sin estrellas, sin galaxias, sin partículas complejas, solo espacio en expansión y fluctuaciones cuánticas. Y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas en su esencia, porque incluso en ese escenario hay dinámica, hay cambio, hay evolución, hay estructura, aunque no haya nadie para percibirlo. El vacío actúa como el soporte de toda interacción.
Es el medio en el que se propagan las ondas, donde se curvan las trayectorias por efecto de la gravedad, donde se define la geometría del universo. Pero aquí está el problema. No lo percibimos directamente. Lo inferimos a partir de sus efectos, y eso lo hace difícil de conceptualizar. En el futuro lejano, cuando el universo esté más vacío, el espacio dominará completamente la escena. La materia será escasa y dispersa. Las estructuras complejas serán raras. Esto parece mucho, pero es una proyección basada en modelos actuales, donde la expansión continúa sin detenerse, y el vacío se vuelve cada vez más relevante. El vacío, como testigo, no observa en el sentido humano, no registra ni interpreta eventos, pero conserva la estructura en la que ocurren. Y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas conceptualmente, porque redefine lo que entendemos por testigo, no como conciencia, sino como persistencia, como continuidad del marco donde todo sucede. Cada evento deja una huella en el espacio-tiempo, una curvatura, una perturbación, una modificación, aunque no haya nadie para medirla. Esa huella forma parte de la historia del universo. Pero aquí está el problema. No siempre es recuperable. Puede disiparse, diluirse o volverse inaccesible. Con el paso del tiempo y la expansión, el vacío no olvida en el sentido tradicional, pero tampoco conserva todo de forma accesible. Es un registro dinámico, no un archivo estático. Esto parece mucho, pero refleja la naturaleza del cosmos, donde la información puede transformarse y no siempre mantenerse intacta. En escalas cosmológicas, la curvatura del espacio-tiempo es una forma de memoria. Indica cómo la materia y la energía han interactuado, incluso si esas fuentes ya no están presentes. Y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas en la interpretación, porque podemos inferir eventos pasados a partir de la estructura actual del espacio, aunque no tengamos acceso directo a ellos. En ausencia de observadores, el vacío sigue siendo coherente. Las leyes físicas continúan aplicándose. No dependen de ser verificadas. Pero aquí está el problema. Nuestra comprensión sí depende de eso. Necesitamos observación para construir conocimiento, y sin ella la realidad se vuelve inaccesible, aunque siga existiendo plenamente. El vacío como testigo plantea una paradoja. La realidad existe sin ser conocida, pero solo puede ser comprendida si es observada. Esto parece mucho, pero es una tensión fundamental entre existencia y conocimiento, entre lo que es y lo que podemos saber. En un universo que no garantiza acceso total, a medida que el universo se vuelve más silencioso, el vacío se convierte en el componente dominante, no como ausencia, sino como estructura activa. Y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas en el futuro, porque la realidad será cada vez menos observable y más dependiente de procesos invisibles que ocurren sin interacción detectable. Incluso la radiación más débil se diluye en el vacío. Se estira, pierde energía, desaparece del rango detectable, y el espacio continúa expandiéndose. Esto parece mucho, pero es una tendencia irreversible, que lleva a un universo cada vez más frío y disperso, donde el vacío define la dinámica global, y la materia se vuelve secundaria. El concepto de testigo cambia radicalmente. Ya no implica percepción ni conciencia, sino persistencia estructural. Pero aquí está el problema. Eso desafía nuestra intuición. Asociamos testigo con experiencia, cuando en realidad puede ser simplemente existencia continua, sin necesidad de interpretación. El vacío no juzga ni registra en términos humanos, pero sostiene la historia del universo en su geometría. Cada interacción deja una marca, aunque sea efímera, y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas filosóficamente, porque la realidad no necesita ser narrada. Solo necesita ocurrir dentro de un marco coherente, y ese marco es el vacío. En ese sentido, el vacío es el último testigo, no porque observe, sino porque permanece. Cuando todo lo demás se ha separado o desvanecido, sigue siendo el soporte de lo que queda. Pero aquí está el problema. No puede comunicar lo que contiene, no puede transmitir la historia que sostiene, solo puede existir como estructura silenciosa. Así, el universo alcanza un estado donde la existencia persiste,
pero sin observadores, sin señales, sin conexión. Un sistema completo pero incomunicable. Esto parece mucho, pero es una conclusión coherente. De todo lo que hemos explorado, una realidad que continúa sin ser percibida, donde el vacío es el único testigo posible. En ese escenario final, el universo no desaparece, no se apaga como una luz que deja de emitir, permanece, pero en una forma que desafía toda intuición humana, sin estructuras complejas, sin intercambio de información detectable. Pero aquí está el problema. Seguimos asociando existencia con actividad, con cambios visibles, con eventos que pueden registrarse. Y el vacío rompe completamente con esa expectativa. La física cuántica nos indica que el vacío nunca está realmente vacío. Siempre hay fluctuaciones, pequeñas variaciones de energía. Aparecen y desaparecen partículas virtuales en escalas mínimas. No son observables en el sentido tradicional, pero sus efectos pueden medirse indirectamente. Esto parece mucho, pero implica que el vacío tiene dinámica propia, incluso en ausencia total de materia convencional. Estas fluctuaciones no necesitan condiciones externas. No dependen de estrellas, galaxias o sistemas complejos. Son inherentes al tejido del espacio-tiempo. Y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas en su fundamento, porque incluso en el estado más silencioso posible, existe una actividad constante a nivel microscópico, una base que sostiene toda posibilidad física. A medida que el universo se expande indefinidamente, el vacío domina cada vez más la estructura global. La materia se vuelve escasa, dispersa, aislada. Las interacciones complejas se reducen drásticamente. Pero aquí está el problema. Eso no implica inactividad total. Solo significa que los procesos se vuelven locales y no generan efectos detectables a gran escala. La energía oscura asociada al vacío continúa actuando. Impulsa la expansión acelerada del espacio. No se debilita con el tiempo, no se disipa. Esto parece mucho, pero define el destino del cosmos. Un universo en expansión perpetua, donde el vacío no solo persiste, sino que se vuelve el componente dominante. En este contexto el vacío no observa, pero condiciona. Define cómo se separan las regiones, cómo se diluyen las señales, cómo se pierde la conectividad entre estructuras. Pero aquí está el problema. No podemos interactuar con él directamente, solo inferir su comportamiento. A través de efectos indirectos en la materia, cada vez que una señal se pierde en el espacio, es absorbida, estirada o dispersada por el vacío, no en el sentido clásico de absorción, sino como resultado de la expansión y la geometría. Y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas en la propagación, porque la información no se conserva de forma accesible, se transforma hasta volverse irreconocible. El vacío no retiene memoria en el sentido humano, no almacena datos que puedan recuperarse fácilmente, pero conserva las leyes que permiten la evolución. Esto parece mucho, pero es una distinción crucial entre información y estructura. La información puede perderse, pero la estructura que la permitió sigue presente. En ausencia de observadores, no hay interpretación, no hay significado asignado a los eventos, solo procesos físicos ocurriendo sin narrativa. Pero aquí está el problema. Nuestra comprensión depende del significado. Necesitamos interpretar para conocer, y sin observación, no hay interpretación posible. Aunque la realidad siga desarrollándose, el vacío como testigo no valida ni registra, no distingue entre eventos importantes o triviales. Todos los procesos son equivalentes en su marco, y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas en la escala, porque lo que consideramos extraordinario no tiene relevancia sin un sistema que lo perciba. Se diluye en la uniformidad del espacio. A medida que el universo se enfría, las diferencias de energía se reducen. Los gradientes que permiten trabajo desaparecen. Esto parece mucho, pero implica una tendencia hacia el equilibrio. Un estado donde no hay procesos útiles, donde la energía está distribuida de forma homogénea y el cambio se vuelve mínimo. Ese estado se conoce como muerte térmica. No es una muerte en sentido biológico, es una condición de equilibrio máximo, donde no hay flujo de energía utilizable. Pero aquí está el problema.
el universo sigue existiendo. No colapsa ni se detiene. Simplemente alcanza una forma estática en términos prácticos. En ese estado, el vacío domina completamente, no como ausencia, sino como condición universal. La materia es insignificante en comparación. Y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas en la proporción, porque lo que alguna vez fue complejo y diverso se reduce a una uniformidad casi total, sin estructuras destacables. Las fluctuaciones cuánticas pueden seguir ocurriendo, incluso en ese estado de equilibrio, pero su impacto es limitado y local. No generan estructuras duraderas. Pero aquí está el problema. No hay forma de amplificarlas. No hay condiciones para que evolucionen. Quedan confinadas a escalas microscópicas. El vacío no necesita ser observado para existir. No requiere validación externa. Es una condición fundamental del universo. Esto parece mucho, pero rompe con ciertas ideas intuitivas. La realidad no depende de la conciencia. Sigue su curso independientemente, incluso en ausencia total de observadores. En ese sentido, el vacío es el único elemento constante, a través de todas las etapas del universo, desde el Big Bang hasta el futuro más lejano. Y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas en la continuidad, porque todo lo demás cambia, evoluciona o desaparece, pero el vacío permanece como base, como soporte de toda posibilidad física. No hay narrativa en ese estado final. No hay historia que pueda contarse, solo existencia sin interpretación. Pero aquí está el problema. Eso desafía nuestra necesidad de sentido. Buscamos propósito, dirección, significado, y el universo no garantiza ninguno de ellos, solo ofrece estructura y evolución. El vacío como testigo no responde preguntas, no proporciona respuestas ni conclusiones. Solo existe como marco de referencia. Esto parece mucho, pero es una conclusión coherente. De todo lo que hemos explorado, una realidad que no depende de ser comprendida, para seguir existiendo plenamente, en ese silencio absoluto, sin observadores ni señales, el universo continúa su expansión, sin testigos conscientes, sin registros accesibles. Pero aquí está el problema. Eso no lo hace menos real, solo lo hace inaccesible. Y en esa inaccesibilidad, el vacío permanece como el único testigo posible. El universo sin memoria. Existe una posibilidad aún más inquietante que el silencio absoluto. Un estado donde el universo no solo deja de ser observado, sino que pierde toda forma de registro accesible de su pasado. No hay rastros, no hay huellas, no hay evidencia recuperable. Pero aquí está el problema. Seguimos creyendo que todo deja marca, que cada evento puede de alguna forma ser reconstruido. Y en escalas cósmicas, esa idea comienza a romperse. La memoria en física no es como la memoria humana. No depende de recuerdos ni de conciencia. Se basa en información almacenada en estructuras físicas, en radiación, en partículas, en configuraciones de energía. Esto parece mucho, pero tiene una limitación fundamental. Esa información puede degradarse o volverse inaccesible, hasta el punto de no poder ser reconstruida. Cada evento en el universo genera información. Una supernova, una colisión, una emisión de luz. Todo produce datos que podrían en principio analizarse. Pero aquí está el problema. Esa información se dispersa, se diluye en el espacio en expansión, y con el tiempo pierde coherencia, hasta volverse indistinguible del fondo. La entropía juega un papel central en este proceso. Aumenta el desorden en sistemas cerrados, y el universo tiende hacia ese estado. Esto parece mucho, pero implica una pérdida de estructura, menos correlaciones, menos patrones reconocibles, y por lo tanto, menos información útil para reconstruir eventos pasados. Imagina un mensaje escrito en la arena. Con el paso del tiempo, el viento lo borra. Las partículas se redistribuyen de forma aleatoria. Y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas en la analogía, porque aunque los granos sigan allí, el mensaje ya no puede recuperarse. La información ha sido efectivamente destruida. En el universo ocurre algo similar. La radiación se dispersa, las partículas interactúan, las señales se mezclan con otras. Pero aquí está el problema.
No hay un archivo central. No hay un sistema que conserve toda la información. Todo depende de condiciones locales y de la posibilidad de acceso a esos datos a medida que el universo se expande. La densidad de información disminuye. Las señales se separan y se debilitan. Esto parece mucho, pero reduce la capacidad de reconstrucción. Incluso si los eventos ocurrieron, puede que no quede forma de demostrarlo, ni de inferirlos con precisión. El fondo cósmico de microondas es un ejemplo de memoria temprana, una radiación que conserva información del universo primitivo, pero incluso esa señal se degrada con el tiempo. Y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas en el futuro. Eventualmente podría volverse indetectable. El universo perdería ese registro inicial, y con él, una parte clave de su historia. Sin esa información, los observadores futuros no podrían inferir el origen del cosmos, no tendrían evidencia del Big Bang. Pero aquí está el problema. Eso no significa que no ocurrió, solo que no hay forma de demostrarlo. La historia existe, pero no es accesible, y eso redefine el concepto de conocimiento. La memoria del universo no es permanente, depende de la conservación de la información y de la posibilidad de acceder a ella. Esto parece mucho, pero implica una pérdida progresiva. No todo lo que ocurre será recordado. No todo evento dejará una huella recuperable, y eso cambia nuestra visión del pasado. Incluso las estructuras físicas pueden desaparecer. Las galaxias se fusionan, las estrellas se apagan. Los sistemas complejos se simplifican con el tiempo. Y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas en la evolución, porque la complejidad no es permanente. Puede reducirse hasta desaparecer, llevando consigo la información que contenía. La pérdida de memoria cósmica es acumulativa. Cada proceso irreversible contribuye a ella. Cada interacción que aumenta la entropía. Pero aquí está el problema. No hay forma de revertirla. No podemos reconstruir información completamente perdida, ni siquiera en teoría con las leyes actuales. Es una limitación fundamental. La información también puede cruzar horizontes cosmológicos y volverse inaccesible para siempre. No desaparece, pero ya no puede recuperarse. Esto parece mucho, pero es equivalente a una pérdida desde la perspectiva del observador y reduce el conjunto de datos disponibles para entender el universo. En ese contexto, el universo se vuelve amnésico, no en el sentido consciente, sino en términos de información accesible. Y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas epistemológicamente, porque el conocimiento depende de la memoria, y sin memoria no hay reconstrucción posible de lo que ha ocurrido. Las teorías físicas intentan preservar la información, especialmente en contextos como los agujeros negros, donde se plantea si la información se pierde o no. Pero aquí está el problema. Incluso si se conserva, puede no ser recuperable en la práctica, y eso equivale a una pérdida funcional. Desde cualquier perspectiva operativa, el universo sin memoria es un universo sin historia accesible. Los eventos ocurren pero no dejan registro útil. No pueden ser analizados ni comprendidos. Esto parece mucho, pero es una consecuencia lógica de la expansión, la entropía y la dispersión. Tres procesos fundamentales que actúan simultáneamente. En ese estado, incluso la ciencia pierde su base. No hay datos que analizar. No hay señales que interpretar. Pero aquí está el problema. La realidad sigue existiendo, solo que no puede ser conocida. Y eso plantea una limitación absoluta al conocimiento del universo. La memoria es lo que conecta pasado y presente. Sin ella, cada instante es aislado. No hay continuidad narrativa. Y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas conceptualmente, porque el universo pierde coherencia histórica. Se convierte en una serie de estados desconectados, sin referencia a lo anterior, a medida que avanzamos hacia ese escenario. La información útil se vuelve cada vez más escasa. Las señales se pierden, las estructuras se simplifican, pero aquí está el problema. No hay forma de detenerlo. Es una consecuencia inevitable de las leyes físicas y define el destino informacional del cosmos. Como un sistema sin memoria accesible, así el universo continúa pero sin registro, sin historia reconstruible, sin evidencia acumulada,
un sistema que existe sin recordar. Esto parece mucho, pero es una posibilidad real y profundamente inquietante, porque implica que incluso la existencia puede quedar completamente fuera del conocimiento. El universo sin destino. Existe una idea aún más desconcertante que perder la memoria del cosmos. La posibilidad de que el universo no tenga ningún destino final definido. No un final claro, no una conclusión inevitable, no un punto de llegada, solo una evolución constante, sin propósito ni dirección global. Pero aquí está el problema. Estamos acostumbrados a pensar en finales, en trayectorias que conducen a un resultado específico. Y el universo podría no seguir esa lógica en absoluto. Desde una perspectiva humana, todo tiene una meta, un ciclo, un cierre, una transformación final. Aplicamos esa intuición incluso al cosmos. Imaginamos un colapso, una muerte térmica, un reinicio. Esto parece mucho, pero son modelos, no certezas absolutas. Son proyecciones basadas en condiciones actuales, y esas condiciones podrían no ser permanentes. La energía oscura, por ejemplo, define gran parte del futuro, pero no comprendemos completamente su naturaleza. Podría cambiar con el tiempo, intensificarse o debilitarse, y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas en la predicción, porque el destino depende de variables desconocidas. No hay garantía de que el comportamiento actual continúe, y eso introduce una incertidumbre fundamental. Si la expansión se acelera indefinidamente, el universo se vuelve cada vez más frío y disperso. Pero si cambia su ritmo, podrían surgir escenarios distintos. Pero aquí está el problema. No podemos confirmar ninguno con certeza. Solo extrapolamos a partir de observaciones limitadas, y eso deja abierta la posibilidad de múltiples futuros, sin uno dominante o definitivo. La idea de un destino único implica una narrativa global, un inicio, un desarrollo y un final coherente. Sin embargo, el universo podría no tener esa estructura. Podría ser un sistema sin dirección central. Esto parece mucho, pero rompe con nuestra forma de entender procesos. Nos obliga a considerar una evolución sin propósito, sin una meta que justifique su trayectoria. Incluso el concepto de muerte térmica es una simplificación. Describe un estado de equilibrio máximo, pero no implica necesariamente el fin de toda actividad. Y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas en la interpretación, porque el equilibrio no es ausencia de procesos. Es una condición donde los cambios no son útiles, pero aún pueden ocurrir en escalas microscópicas. En ese contexto, el universo no termina, solo cambia de régimen dinámico. Pasa de uno activo a uno pasivo en términos energéticos, pero aquí está el problema. Eso no es un final en sentido estricto. Es una transformación sin cierre, una transición sin conclusión, que puede extenderse indefinidamente. La posibilidad de universos cíclicos también ha sido considerada. Modelos donde el cosmos se expande y colapsa repetidamente, pero no hay evidencia concluyente de ese comportamiento. Esto parece mucho, pero sigue siendo especulativo y no resuelve el problema del destino. Solo lo transforma en una repetición, sin un final verdadero. También existen teorías de multiverso, donde nuestro universo es solo uno entre muchos, cada uno con sus propias leyes y evolución. Y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas en la escala, porque el concepto de destino pierde sentido. No hay un final global, solo múltiples trayectorias independientes. En ese escenario, el destino es local, no universal. Cada región evoluciona según sus condiciones, sin una coordinación con el resto. Pero aquí está el problema. Eso elimina la idea de propósito global. No hay una dirección común, solo procesos independientes, sin convergencia hacia un punto final. La física no impone un objetivo al universo, describe cómo evoluciona, no hacia dónde debería ir. No hay una meta implícita en las ecuaciones. Esto parece mucho, pero es una distinción clave entre descripción y propósito. El universo sigue leyes, no intenciones, y eso cambia nuestra forma de interpretarlo. La noción de destino está ligada a la narrativa humana. Necesitamos sentido, dirección, conclusión. Pero el cosmos puede no ofrecer ninguno de esos elementos.
Y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas existencialmente, porque nos enfrentamos a una realidad sin propósito inherente, sin una historia que culmine en algo definido, solo una evolución continua. Incluso si el universo alcanza un estado estable, no hay garantía de que permanezca así para siempre. Fluctuaciones cuánticas podrían generar cambios inesperados, pero aquí está el problema. Esos cambios no siguen un plan, no responden a una dirección. Son eventos aleatorios dentro de un marco físico, sin finalidad global. La ausencia de destino no implica caos total. Las leyes físicas siguen operando con precisión, pero no conducen a un resultado específico. Esto parece mucho, pero redefine el concepto de orden. Un sistema puede ser ordenado sin tener un objetivo, puede evolucionar sin dirigirse a un final, y eso es lo que el universo podría estar haciendo. En ese contexto, el tiempo no lleva a una conclusión. No hay un punto final que marque el cierre de todo, solo una continuidad indefinida. Y es aquí donde las cosas se vuelven extrañas temporalmente, porque el futuro no es una meta, es una extensión sin límite de procesos que nunca se detienen completamente. La ciencia busca patrones y predicciones, pero no necesariamente finales absolutos. Puede describir tendencias, no conclusiones definitivas. Pero aquí está el problema. Eso deja espacio a la incertidumbre. No sabemos cómo terminará el universo, y puede que no haya un final claro, solo una evolución sin cierre. La idea de un universo sin destino es profundamente inquietante, no por lo que implica físicamente, sino por lo que representa conceptualmente. Esto parece mucho, pero desafía nuestra necesidad de sentido. Nos obliga a aceptar una realidad sin propósito global, sin dirección final, sin una conclusión que lo explique todo. A medida que exploramos estas posibilidades, el universo se vuelve menos narrativo, más complejo, más abierto, más indeterminado. Pero aquí está el problema. Eso no lo hace menos real, solo más difícil de interpretar y más desafiante para nuestra comprensión de lo que significa existir. Así el universo podría no tener destino alguno, no un final, no una meta, no una conclusión, solo una continuidad indefinida de procesos físicos. Esto parece mucho, pero es una posibilidad coherente con lo que sabemos hasta ahora. Y deja abierta una pregunta inquietante. ¿Y si nunca hubo un destino que alcanzar? Hemos recorrido un universo que no se comporta como imaginábamos, donde la distancia no solo separa, sino que desconecta para siempre, donde la luz no garantiza ser vista y donde el tiempo deja de ser una referencia compartida. Lo que parecía un escenario lleno de estrellas accesibles se transforma en una estructura en expansión que oculta más de lo que revela. Pero aquí está el problema. Nuestra intuición fue diseñada para escalas humanas, no para realidades cósmicas, y al intentar comprender el todo, descubrimos límites que no pueden superarse ni siquiera en teoría. El universo no solo es vasto, es selectivo en lo que permite conocer. Nos muestra fragmentos, ecos, señales incompletas de una realidad mayor. Y es aquí donde las cosas se vuelven verdaderamente inquietantes, porque incluso lo que vemos podría ya no existir en un sentido accesible, una ilusión coherente, construida a partir de información atrasada, un reflejo de lo que fue, no de lo que es ahora. Al final, lo más desconcertante no es la distancia ni el silencio, sino la ausencia de testigos, un cosmos que continúa su evolución sin necesidad de ser observado, sin registro, sin memoria completa. Esto parece mucho, pero redefine el significado mismo de realidad, no como algo que debe ser visto, sino como algo que simplemente ocurre. El vacío, la expansión y el tiempo fragmentado nos revelan un universo indiferente a nuestra presencia, y sin embargo, somos parte de él, observando una pequeña ventana antes de que se cierre. Pero aquí está el problema. Esa ventana no permanecerá abierta para siempre. Llegará un momento en que el cielo se vacíe y el conocimiento se limite a lo local. Y en ese instante, todo lo que hoy entendemos será solo una fracción de lo que alguna vez fue. Una historia incompleta,
en un universo que nunca dejó de expandirse. Si este viaje por el conocimiento te hizo ver la realidad de forma diferente, recuerda apoyar el canal, suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos documentales. Comparte este video con quienes también se atreven a cuestionar lo que creen saber. Gracias por acompañarnos en esta exploración y hasta el próximo video.